cloud, digamos que es posible decir que la conectividad es omnipresente. ¿Qué es eso de conectividad omnipresente? Que está presente a la vez en todas partes. Entonces ya lo podemos ver cada vez en más ciudades, ¿no? No solamente en la casa, en las oficinas, sino que en las estaciones de transporte, en algunas instalaciones públicas y privadas, ya casi que puedo estar conectado en cualquier parte, entonces por eso se habla de una conectividad omnipresente. Como decía, pues la computación en la nube es eso que nos permite hacer el intercambio y la integración de datos, la extracción, el análisis, el estudio. Y algo muy importante también, como son las comunicaciones unificadas o lo que conocemos como colaboración, ¿sí? Esto hace que sea posible mantener cientos de trabajos, cientos de actividades que se pueden desarrollar desde la virtualidad y más en el marco de la pandemia. Ha sido realmente, desafortunadamente, pero viendo el lado positivo, un impulsor de todas estas tecnologías, ¿no? Y la colaboración entre agencias gubernamentales ha sido fundamental, incluso para la prestación y la eficiencia de los servicios públicos. Pensemos, por ejemplo, lo que viene con las Smart Cities, todo lo que tiene que ver con la automatización, ¿sí? Esa necesidad de que los servicios estén funcionando 24/7 a lo largo del año va a requerir que las personas estemos en un nivel superior, más a nivel de monitoreo, supervisión e intervención esporádica, pero vamos a dejar cada vez más a las máquinas y a las soluciones pues que hagan labores y eventualmente tomen decisiones. Es imprescindible que desde el primer minuto de que estamos en una etapa de diseño de una ciudad inteligente, la ciberseguridad y la seguridad física sea un eje transversal, que sea estratégico a todos los servicios y las infraestructuras. Nosotros estamos viendo cómo ciudades invierten, por ejemplo, en modelos de transporte cada vez más interesantes que realmente cubren a una gran cantidad de población y sobre todo población vulnerable, pero vemos cómo se presentan retos todavía a nivel tanto de la seguridad física como al interno de lo que es la seguridad lógica, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, el manejo de datos personales, evitar que roben los recursos públicos, evitar que roben los recursos privados. Entonces, sin lugar a dudas, con tener en cuenta la ciberseguridad desde como un eje transversal y un pilar, se va a garantizar pues a los ciudadanos, a las empresas, a todo el ecosistema, entidades públicas y privadas, que existe, por ejemplo, una política que va a ayudar a mitigar el riesgo, no a evitarlos como lo vamos a ver, pero sí una política que nos permita brindar una realmente estabilidad. Como acabamos de ver en la imagen anterior, la infraestructura que presta servicios básicos masivos son considerados de misión crítica. Entonces lo que estamos viendo en la presentación pues se traduce en que son sistemas que si fallan repetidamente tienden a crear caos en la población y realmente afectan a un número, en este caso no particular, no una minoría, sino que su afectación genera pues problemas a una gran masa de la población. Entonces aquí es donde vemos, por ejemplo, los sistemas de telecomunicación, los sistemas de suministro eléctrico, los sistemas de transporte sanitario, y uno muy sensible que estamos viendo pues es el sistema hospitalario, toda la red de hospitales. Vamos a ver cómo desafortunadamente aquí ya en estos slides, cómo los ataques cibernéticos han podido vulnerar y han podido paralizar estructuras de misión crítica como las que veíamos hace un momento y que son bastante graves. Lo que estamos viendo en esta noticia del diario El País de España es un ciberataque, en este caso un ataque de ransomware que desafortunadamente paralizó 16 hospitales en el Reino Unido, a cambio de que exigirles dinero o incluso exponer el nombre de personas y de funcionarios a pues manos criminales. Bien, pero cuando hablamos de IoT, de Internet de las Cosas, lo que tiene que ver con Smart Cities, por allá en 2016, haciendo historia, estamos usando fuentes realmente serias, un ataque masivo, como dice allí, cibernético, logró convertir aparatos comunes, lo que conocemos también como IoT, el Internet de las Cosas, en armas. ¿Y armas de qué?
no para causar en este caso daño físico, ¿sí? No para infringir heridas, nada de esto, sino para poder bloquear redes muy importantes. Entonces, en el caso de Mirai, fue uno de los causantes de uno de los mayores ataques de negación de servicio, que es cuando se satura tanto un recurso que ya no puede dar respuesta, y fue tan grave que afectó a empresas, por ejemplo, como Netflix, como Amazon, como Twitter. Para que se hagan una idea, 24 bancos de Estados Unidos estuvieron afectados por más de 3 horas. Y aunque parezca increíble, el principal objetivo de ese malware, de ese software malicioso, fue la infección de routers y de cámaras IP. Entonces, mientras en esas épocas andaba todo el mundo muy pendiente de pronto de los servidores, de los firewalls, de los antivirus, resulta que no le estamos prestando atención a qué tipo de tecnología que interactúa, por ejemplo, en las ciudades inteligentes estamos colocando. En algunas ocasiones, esto que tiene que ver con los access points, las cámaras IP, los sensores, ¿sí? Sensores para servicios públicos y todo esto, nos concentramos en la ficha técnica en cuanto al desempeño, el ancho de banda, qué tan rápido responde, cómo manejarlo, pero muy poco en la seguridad. Entonces la invitación es a que los gobiernos nos enfoquemos muy bien en analizar qué está pasando con esos fabricantes. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros desde nuestro observatorio estamos viendo? Y esto es muy importante. Por allá, otro ataque muy importante ocurrió en una central nuclear, enriquecimiento de uranio, y se dice que este malware, que se llama Stuxnet, fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar la infraestructura del mundo real. Entonces, resulta que aquí se evidenció cómo a través de un código de software realmente se puede intervenir una infraestructura física y dejarla inoperativa. Entonces, de pronto no es como en las películas que explota y salen chispas y humo, pero sí tiene esa capacidad de dejar inoperativo un elemento de una cadena productiva. Bien, ¿qué ha pasado después de esto? Pues estamos viendo, por ejemplo, cómo por fortuna unos hackers éticos o hackers blancos se llaman, lograron perpetrar la seguridad de una camioneta, y eso lo mostraron en una feria de Las Vegas muy importante de tecnología, y mostraron cómo tomaban control del vehículo, desde subir el volumen, hacerlo insoportable, hasta activar los limpiabrisas, y algo muy grave que ellos mostraron cuando estaban en una autopista. Este video es totalmente público y lo pueden consultar. Lograron detener en una autopista donde se ve que pasan camiones muy grandes en Estados Unidos, y que, como ustedes sabrán, allá hay regulaciones que exigen también que la velocidad se mantenga. No siempre la regulación es para que la velocidad disminuya, sino que se mantenga para evitar accidentes. Ellos lograron detener el vehículo incluso. Entonces, fíjense cómo puede afectar de esa manera la vida y también la reputación de las empresas que sufren este tipo de ataques. Un poco más hacia nuestra región, vemos como, por ejemplo, países como Colombia reportaron más de 42 billones de intentos de ataques en 3 meses. Vimos cómo desafortunadamente el año pasado Ecuador sufrió una de las más grandes fallas informáticas que expuso, como lo dice el titular, información personal, y nos referimos desde el nombre de las personas, su número de identificación, en algunos casos su historia laboral, su estado de salud. Entonces, y vaya uno a saber en qué manos pueden caer. Entonces, por eso es tan crítico hablar de seguridad en este tipo de entornos, y más cuando tiene que ver con datos de la población. Desafortunadamente, el coronavirus ha sido uno de los factores también que ha aumentado el riesgo y también el número de ataques cibernéticos en años. O sea, las métricas que estamos teniendo durante la pandemia no se habían tenido desde hace mucho tiempo. Aquí desafortunadamente vimos cómo en Alemania, y eso es de septiembre 17 de 2020, un paciente, ya se documentó, falleció debido a que el hospital había sufrido un ataque cibernético. No pudieron atenderlo, la remisión se demoró. Dependemos tanto de la tecnología que desafortunadamente cuando tenemos este tipo de contingencias y no estamos preparados, ya empieza a cobrar vidas, y está registrado por la agencia AP. Y lo más reciente en nuestra región,
digamos, pues han ocurrido más cosas, pero algo muy significativo en septiembre también de este año fue un ataque de secuestro de información que sufrió uno de los bancos más grandes en Chile. Lo obligó a cerrar la mayoría de sus oficinas al Banco del Estado. Si bien no hubo pérdida de efectivo del capital de los ahorradores, sí obligó a que se cerraran las operaciones en las sucursales y en su sede matriz. Entonces, esto de todas maneras genera una incertidumbre, como una inquietud de dónde estoy dejando mi dinero, y no ocurrió por fortuna, pero puede desatar un pánico financiero, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de que los bancos es el objetivo principal y tienen un presupuesto más grande que el resto de entidades, pues aquí nos podemos dar cuenta que no son totalmente blindados, ¿sí? También están expuestos y pueden ocurrir los ataques. Yo quiero a partir de hoy compartirles este análisis para que ustedes lo pongan en marcha, ojalá cada inicio de año. ¿Sí? Si aquí tenemos personas que trabajan en lo público, en lo privado, en la parte de educación y en otras verticales, les sugiero que puedan consultar el Foro Económico, el informe de riesgos del Foro Económico Mundial, que se desarrolla en Davos, Suiza, y lo generan cada año. Porque considero que es importante que lo conozcamos, porque ofrece una amplia perspectiva sobre las principales amenazas que pueden afectar la prosperidad de un país o del mundo. ¿Sí? Y se analiza con base en las referencias para el año siguiente. Entonces, lo entregaron en enero y se analiza todo lo que pues, puede ocurrir en 2020. Entonces, ¿quién lo hace? Más o menos 800 expertos mundiales y tomadores de decisión, ¿sí? A quienes se les pide que clasifiquen en términos de probabilidad, que es el eje X, y de impacto, que es el eje Y, cómo esas preocupaciones pueden afectar el ecosistema mundial. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo encontramos lo que tiene que ver con tecnología y ciberataques en el cuadrante que está por encima del promedio, más hacia arriba y a la derecha, lo que quiere decir una mayoría de ocurrencia, y que si ocurre tendría un mayor impacto. Fíjense cómo las armas de destrucción masiva se encuentran en la parte superior, de pronto un impacto muy grande pero una baja ocurrencia. ¿Qué pasó con las enfermedades infecciosas en este informe? A ver, nos basamos de que una pandemia similar o lo más grave pudo haber sido hace 100 años. Entonces, por eso, si bien es algo importante y está en este cuadrante, no está tan a la derecha porque no haya ocurrido. Seguramente el próximo año todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas va a estar mucho más alto. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con cambio climático y lo que desafortunadamente está pasando ya, que es la migración involuntaria, que es las crisis fiscales, el desempleo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que usan esto? Aseguradoras, por ejemplo, entidades de gobierno. Y nosotros también, si queremos plantear ya una mejor manera de entender y ver el riesgo, lo podríamos empezar a consultar. Lo que tenemos ahora en esta diapositiva pues hace parte de un estándar internacional que es a lo que hace referencia a los pilares de la seguridad de la información. ¿Sí? Digamos que la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad y el no repudio a nivel internacional es considerado como un estándar, como los tres pilares. La ciberseguridad debe propender para que estos pilares se mantengan. Bien, que se mantenga la confidencialidad, que solamente las personas interesadas en la información la puedan acceder, la puedan consultar. Que esté disponible, es decir, que cuando esas personas que son los sujetos de interés tienen la necesidad de consultarla, pues esté ahí lista para poder ser leída, para poder ser consultada. A veces en tecnología y pensando ya de manera exagerada en la parte de ciberseguridad, la blindamos tanto que entra en conflicto con la disponibilidad. ¿Listo? Entonces hay que guardar ese balance, esa relación, pues no se vaya a alterar ni a cambiar su interpretación. Algo muy importante, el no repudio. El no repudio es la irrenunciabilidad que permite probar la participación de las partes, tanto el emisor